Familia de Neodata, muy buenas tardes. ¿Qué crees? Tu equipo de Neodata Querétaro te trae la mejor información y es que ya mi compañero Ricardo Hernández y mi persona nos encontramos bien listos para llevarte y informarte sobre un tema muy particular y es que es la base de datos y qué es lo que utiliza Neodata para su resguardo de información. Es correcto. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que le traemos en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús. Jesús Carrillo conmigo nuevamente en estas sesiones informativas donde respondemos información, bueno, preguntas con la información que requieren muchos de nuestros clientes, dudas muy comunes, sí, y como dice Jesús, hoy un tema muy importante, la base de datos, cómo se guarda Neodata, qué tipos de base de datos tenemos. Obviamente, pues tratamos de innovar con esta parte, como comenta siempre Jesús, la base de datos en la nube, pues para que pueda tener la información el usuario, el cliente, en cualquier momento, siempre y cuando tenga internet. Excelente. Bueno, Ricardo, vamos a empezar en materia, a lo que los clientes quieren escuchar. Pero también vamos a llevar una secuencia para que no sobre todo demos la información correcta, sino que también la secuencia igual. Hablemos de la base de datos locales, Ricardo. ¿Qué tienes que decirle a los clientes de este tema? En el caso de la base de datos local, cuando así se configura en precios unitarios, pues es información que tenemos solamente en nuestro equipo de cómputo. Esto por alguna situación, cuando el siguiente tema que va a ser en red, ¿sí? Es información que solamente trabaja el usuario de manera local, que solamente uno como persona va a tener acceso. Entonces, de alguna manera, sí está en nuestro resguardo, pero es un poco más complejo compartirla. Ok, es muy importante que los clientes sepan, Ricardo, que estas bases locales, siempre que se trabaja en un licenciamiento, tratar de guardar a cada momento la información que se genere. Y es que esto es vital. Es como, mira, yo siempre digo, ¿no? La vieja escuela nos da a nosotros las herramientas para que la de actual, o sea, podamos rendirla de la mejor manera. Y es que tú salvando tus proyectos o tus obras que tú generes, hablo de un licenciamiento de precios unitarios. A cada momento tú estás haciendo un respaldo de la información y estás constatando de que la información también se esté guardando localmente. Es correcto. Así mismo, pues nosotros posterior a, como comenta, se va guardando la información y podemos hacer respaldos. Sí, yo creo que muchos de nuestros usuarios, nuestros clientes, tienen el entendido de cómo se guarda o cómo se copia un archivo de Word, de PowerPoint. Y lo mismo en este caso de la configuración local, vamos a poder configurar la carpeta donde se guarden esos archivos, esas bases de datos, y posterior poder hacer respaldos de la misma, simplemente copiando ya sea la carpeta o ya sea los archivos internos. Nosotros siempre cuando impartimos los cursos, ¿no?, de precios unitarios y hablamos de este tema en particular, nosotros instamos al cliente a que cuando guarden o que le den la ruta de guardado de este tipo de documentos, lo den en las carpetas, valga la redundancia, locales y de fácil encontrar. Porque de una u otra forma te va a dar la facilitación que cuando tengas que usar ese tipo de documento ya sepas dónde lo hayas guardado. Sí, es correcto, eso les va a facilitar, como comentas Jesús, el acceso a la información, incluso, ¿por qué no compartirla, no? En algún momento esto de poderlo poner en línea, pues hace que se pueda compartir la información con un tercero para apoyo, para consulta, bueno, el motivo pues el que ustedes quieran, ¿no? Pero precisamente podemos compartir y de ahí surge poder poner la base de datos, ¿sí? En un servidor, en un SQL propiamente. ¿No? Y de ahí precisamente el poder trabajar dos o tres personas bajo un servidor en la misma base de datos pues va a hacer que puedan capturar más rápido cada quien distribuido el presupuesto y pues obviamente esto les ahorre tiempo. Siempre decimos que el licenciamiento es monousuario, ¿eh? Pero este tema en particular y lo que acaba de comentar Ricardo, es muy importante que tú conozcas de este detalle, porque siempre y cuando que tú estés trabajando bajo un servidor local, tú puedes hacer este manejo de información con varios usuarios. Eso sí, siempre y cuando salves la información de manera correcta. Ahora bien, como lo estás trabajando de manera local y en base a un servidor,
y tres usuarios puedan acceder a ese material, lo pueden hacer porque ya está en la base local, o sea, la distribución está de manera local del licenciamiento. O sea, fuera del licenciamiento, no estamos hablando de licenciamiento, eso es un punto muy importante que quiero que sepan. Eso es cómo es la forma del guardado localmente en una desktop. Sí, es correcto. Entonces, de esa manera, como comentas, Jesús, no se vincula propiamente o no limita, mejor dicho, el licenciamiento con la base de datos. La base de datos puede ser local, puede ser en un servidor, y el licenciamiento solamente nos limita a los usuarios dentro. Ricardo, técnicamente, ¿qué es lo que debe tener un cliente para que esta base local o cuáles son las herramientas que debe tener un cliente para configurar de manera correcta esta base local en un corporativo, empresa o oficina? Pues principalmente, una obviamente es el lugar donde se va a centralizar, ¿sí? Un servidor, ya sea local físicamente o un servidor incluso en la nube. Obviamente todas las personas que van a ingresar pues tengan la misma configuración, ya sea la IP, ya sea el nombre. IP pues puede ser local o puede ser en la nube, sí, que tengan los accesos, un nombre de usuario y contraseña para la base de datos, y posterior, ya sea que lo quieran distribuir o no, un usuario y una contraseña de propiamente Neodata para que puedan entrar, porque obviamente con los usuarios nosotros vemos seguridad y solamente un usuario va a ver una parte, otro usuario otra parte, y con esto podamos tener la misma sintonía para podernos conectar al servidor. Obviamente también hay ciertas herramientas como puede ser un SQL Management para poder gestionar la base de datos a usuarios un poquito más avanzados o del lado de informática, pero también existe una herramienta que trae propio Neodata para hacer bases de datos, crearlas, respaldarlas o en su momento, si por alguna situación una base de datos se dañó, poder restaurar ese precisamente ese respaldo que nosotros hagamos. Obviamente eso en la parte de software. En la parte de un poquito de hardware pues es muy variable dependiendo no nada más el uso de Neodata, sino uso de otras herramientas, ¿no? Entiéndase AutoCAD, Microsoft en el sentido de Word, Excel, PowerPoint, navegadores, archivos de diseño, pero yo creo que con un equipo, un i5 de octava generación a 2.6 GHz, ya 8 GB en RAM es relativamente poco, ya recomendaríamos 12, y sistemas operativos, el sistema de Neodata es compatible desde la versión 10 hacia arriba. Ya la versión 8.1, 8 y Windows 7 ya no son compatibles, entonces eso ya hay que descartarlo. ¿Sí? Ok, familia de Neodata, muy, muy buena información, Ricardo. Acabas de comentar ahorita. Ya saben cómo es la configuración de una base de datos locales, ¿eh? Pero bueno, al principio del programa quisimos darle la secuencia original o la secuencia mejor llevada, en cuanto a bases de datos locales. Y ahora vamos a hablar de un tema muy, muy importante, no quitándole mérito a lo que acabamos de comentar, pero la base de datos SQL. Ricardo, ¿qué tienes que comentar? En la parte de SQL, pues obviamente como comentábamos hace ratito, es un servidor. Tener también obviamente instalado lo que es el SQL, que se le llama una instancia, para que ahí se puedan cargar todas las bases de datos, ya sea que tengas de nosotros sistemas, ERP, ¿sí? Comercialización y todas las bases que tú puedas llegar a tener en precios unitarios. Con esto, pues obviamente el gestor de la base de datos SQL es el que nos va a permitir gestionar, valga la redundancia, varios usuarios, varios proyectos, y la información, como comentas muchas veces, Jesús, es que va a estar centralizada. Todo el equipo de trabajo va a poder ingresar a la misma en cualquier momento que esté conectado a ese servidor. Si no haces este tipo de configuración, no vas a poder trabajar en equipo, por decirlo así, ¿eh? Entonces tienes que configurar a través del mismo programa, ya sea de precios unitarios o de ERP, en el botón de inicio, vas a desplegar ese botón y ahí te va a aparecer la opción para la configuración de bases de datos SQL. ¿Correcto, Ricardo? Es correcto. Sí, con esta parte nosotros vamos a poder gestionar, como comentas, Jesús, en el menú inicio, en lo que es configuración de servidor. Ahí nosotros vamos a poder indicar, como comentaba, IP o nombre, ya sea local o ya sea en la nube, para que todos los usuarios se puedan conectar y puedan trabajar en equipo. Correcto. Bueno, ya acabamos de hablar de base de datos locales, base de datos SQL y ahora viene la base de datos nube.
Es correcto. En la parte de base de datos de nube es muy interesante porque lo podemos manejar de dos maneras. Uno, un servidor virtual en la nube, que es simular lo que pudiéramos tener en un servidor físico, pero obviamente en la nube, la dependencia de internet. Pero también la otra, y como comentas, Jesús, con el nuevo licenciamiento en la nube, hay un espacio que nosotros, teniendo el presupuesto, digamos, de manera local, lo podemos subir a la nube, y esa persona, a lo mejor que tenga las mismas licencias, se conecta en Monterrey, por digámoslo, y va a ver el presupuesto en la nube y va a poderlo descargar. Y obviamente esa es de las nuevas funciones de lo que tenemos en nuestros licenciamientos nube, y que vamos a poder guardar en la nube dentro del mismo presupuesto. Ahora sí que pareciera que es lo mismo, pero es en una, digamos, en una distribución diferente. Diferente, así. Sí. Totalmente. Bueno, pues, Ricardo dio un punto clave, ¿no? Y es que nosotros en el programa anterior sonamos a veces como radio descompuesto, pero informando repetitivamente la misma información. Pero es que queremos que ustedes conozcan las bondades y beneficios de lo que actualmente ahorita tienen y no usan. Por ejemplo, esta base de datos a través de una nube. ¿Por qué le decíamos anteriormente que cuando ustedes iban a contratar un licenciamiento con nosotros, con Neodata, este licenciamiento debe ser bajo los dominios de Gmail o de Microsoft? ¿Por qué? Porque estas licencias utilizan la nube, el Drive, para el manejo de este tipo de información. Todo lo que tú generes a través de este licenciamiento va a ir subido a esa nube, y tú, a través de un link, a través de un enlace, a través del mismo producto original, puedes compartir esta información a tu equipo remotamente, esté donde esté. Correcto, y agregar, ¿no?, la parte de que obviamente al utilizar las credenciales de Google o de Microsoft, pues también hacemos uso de toda su infraestructura de seguridad, y va a ser mucho más complejo que tengas alguna pérdida de información. Ok, esto es en base al licenciamiento, Ricardo, pero en la parte técnica, ¿cómo puede ser o cómo puede distribuir un cliente o configurar, valga la redundancia, una base de datos en nube? ¿Qué proveedores, aparte de Microsoft y Gmail, venden este tipo de servicios? Bueno, hay bastantes, los más populares, por decirlo así, los más conocidos: Microsoft, que es su servicio Azure, lo que es Google, sí, lo que es Amazon. Sí, hay otros proveedores mexicanos, a lo mejor pueden ver, bueno, no quiero decir marcas, pero pues en el sentido de varios proveedores mexicanos también tienen ese servicio de poder colocar el servicio en la nube, la base de datos. ¿Cuál es la diferencia, no? Que los primeros, que son más populares, pues nos ofrecen un 99.9% de disponibilidad. O sea, hablas de Gmail, Microsoft y Amazon, que son, por no dejarlo digamos, mencionar, el tope de que van a estar casi siempre tu disponibilidad de la información en línea. Conforme va siendo, digamos, menos popular, pues tienen menos infraestructura, y ese porcentaje que nos ofrecen los más top, pues va disminuyendo un poco. Hay de todo en el mercado, ¿no? Podemos encontrar servicios económicos y buenos, hay servicios que van a estar caros y pues deficientes, pero obviamente pues todo va a depender de que el usuario se acerque tanto a nosotros o a una parte técnica para que sepan con quién les conviene tener ese servicio, y lo puedan obtener pues en el momento en que ellos quieran y en el costo que ellos pues les resulte beneficioso. Pero Ricardo, vamos un poco más allá, pero no estamos casados con ninguna marca, ni tampoco recibimos promocionales por ellos. ¿Qué marca le recomiendas en sí al cliente para hacer este tipo de configuraciones? Vamos un poquito más allá, Lo que normalmente siempre cuando al cliente nos cotejamos con él, le decimos las recomendaciones puntuales. A ver, dile una recomendación puntual. Yo la cliente que más recomiendo en el sentido que es nativo, porque al final de cuentas el gestor de base de datos es SQL de Microsoft Server, SQL Server. Entonces, el que más recomiendo pues es el servicio de Microsoft. Con esto, como dices, Jesús, no es que esté casado con él, sino simplemente es el que más conoce su propio sistema, al ser quien lo programa, al ser el que lo elabora, y pues obviamente pues va a tener mejor entendimiento en esa parte de la base de datos. No con esto quiero decir que sea el único o que sea el con el que deben de. Ustedes pueden escoger el que quieran, pero el que más yo en ese sentido recomiendo técnicamente pues es el servicio de Azure de Microsoft.
Ok, y yo sé que muchas cabecitas, Ricardo, se están partiendo el coco ahorita diciendo, pero bueno, Jesús, Ricardo, entonces, ¿cuál es la diferencia de yo configurar una base de datos local propias con servidor, con router, cables y así, y la diferencia de hacerlo con una de estos distribuidores de nube, ya sea Amazon, Microsoft o Google? ¿Cuál es la diferencia? La principal, obviamente, es que está en la nube, que está en internet y cualquier persona va a poder acceder, obviamente siempre y cuando tenga los accesos, ¿sí? Pero en el caso de cuando es local, obviamente dependemos de una infraestructura, sí, porque nos ha pasado con usuarios, clientes nuevos, quiero hacerlo, quiero ponerlo en línea o en un servidor, pero no tienen la infraestructura, no tienen el servidor, pues obviamente tienen que hacer la compra, la configuración, dónde se va a poner, incluso pensar en un mantenimiento, ¿no? Con la parte nube, con todos este tipo de servicios, pues obviamente esa parte reduce porque nada más van a pagar una renta. Y como siempre se los comento, ¿no? El pagar un servicio en la nube es adquirir un servicio, entiéndase como los servicios de agua, luz, teléfono, que mientras quieras el servicio, pues lo tienes que pagar. En el caso, cuando es una infraestructura local, pues es la compra, es la adquisición de un equipo. No solamente es la compra, es el mantenimiento, Exacto. y si no tienes el personal de TI capacitado para eso también, que a diferencia de estos proveedores de servicio, por decirlo así, ya te incluyen un paquete. Esa Exacto. es la gran diferencia. Es Y correcto. a veces, Ricardo, es bueno mencionar este punto. ¿Por qué? Porque a veces muchos clientes, las recomendaciones de nosotros a veces son como que lo más idóneo. Nosotros nos vamos por el Sí. deber ser, ¿no? Pero obviamente cuando el cliente ve una comparación de una cotización, porque también hay que serles muy franco, de una cotización ya sea de base de datos locales, adquiriendo todas las herramientas nosotros, a diferencia de este servicio que lo dan estos proveedores, ya sea de Microsoft, Amazon o Google, ya ellos te están dando un paquete completo. O sea, ya tú te olvidarías solamente, o perdón, tú lo que tendrías es que actualizar tu licenciamiento en base al tiempo de caducidad que tú hayas comprado el mismo. Es correcto. Entonces, esos son los puntos que tú tienes que ver. Entonces, por eso es que es uno más costoso que otro, pero tienes que ver también los beneficios del paquete que te está incluyendo el otro proveedor. Sí, es A correcto. diferencia de que tú hagas tu base local interna, ¿no? Donde ya los aspectos fundamentales y lo que tienes que tomar en cuenta ya te lo hemos mencionado. Claro, hay, cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras. Al final eso es lo que tiene que analizar la persona, directivo, gerente que tome la decisión, pues para poder tener esa, ahora sí que por qué vertiente se van a ir, ¿no? Pero al final es precisamente tomar la decisión con lo que nosotros les ofrecemos, la información, para que estén enterados y de alguna manera pues eso les ayude, ¿no? Tratando siempre precisamente estas sesiones que les sean de manera útil, Útil. ¿sí? Para que puedan conocer todo lo que pueden hacer los sistemas, ¿ok? Ok, vamos un poquito más allá, Ricardo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la diferencia de licenciamiento que nosotros actualmente brindamos en el mercado y que siempre como Radio Descompuesto le hemos dicho desde el primer programa, que va uno que se llama PUWin Plus, que es el famoso precios unitarios. Dos, el Enterprise Resort Planning, el famoso ERP. Y un tercero que es comercialización de vivienda. Pero vamos a hablar en particular del ERP. O sea, sabemos que el ERP es un mundo complejo Sí, dentro de un software que interviene en varios departamentos. Lo administrativo, lo contable, fiscal, almacén, fiscal, almacén, sí, todos esos departamentos que conforman un corporativo como tal o una empresa. Fíjense cómo dentro de ese mundo, cómo debe ser configurada una base local, ya sea local o ya sea nube. ¿Qué recomiendas realmente solo para el ERP? Que sabemos que es un mundo, Ricardo, que sabemos que son muchos temas que intervienen y que se relacionan de departamentos diferentes que sí tienen relación pero que trabajan independiente. Por ejemplo, contabilidad. sí, es correcto. Entonces, ¿cómo sería la configuración o qué recomendarías para los clientes de ERP que nos están escuchando ahorita, O sea, solo en particular.
En ese sentido, obviamente necesitamos que cualquiera de las dos, ya sea en la nube o físico, tengan un equipo que tenga mejores características que en el caso para precios unitarios. ¿Por qué? Porque precios unitarios, cuando tenemos un equipo grande, quizás sea 3, 4, 5 personas. Y en el caso de RP, el equipo pues, puede ser conformado fácilmente por unas 7, 8, 10 personas, incluso más. Entonces, al tener más peticiones, más solicitudes de información, pues el equipo tiene que tener mayor capacidad de memoria, de espacio, en disco duro, incluso algo que no comenté hace unos minutos con la parte del servidor en precios unitarios, lo que es el SQL tiene tres versiones. La primera, que es la Express, la que es, digamos, gratuita. Tenemos también la versión estándar, que es para mayor capacidad de usuarios, y está la Data Center, que esa ya es un mundo, ¿no? Sobre todo para servidores que manejan demasiadas peticiones. Estoy hablando de cientos o quizá miles. Entonces, nosotros tendríamos que brincar para un RP, tener con la capacidad que tiene de al menos tener un SQL estándar para poder hacer la correcta, proporcionar la correcta información a cada uno de nuestros usuarios, tener mayor capacidad de memoria, de procesamiento, para que también, porque a veces nos ha pasado de que, oye, está lento, sí, pero también tenemos un equipo, a lo mejor no es que sea anticuado, pero con capacidades limitadas. Y entonces tenemos que buscar mejorar esas capacidades para que el servidor haga lo que tiene que hacer, servir información de manera oportuna y rápida. Correcto. Y fíjate todo lo que comentaste, Ricardo, qué amplio fuiste en la información a dar, ¿no? Y es que este tipo de detalle lo tiene que tomar en cuenta nuestros clientes al momento de contratar un licenciamiento con nosotros. ¿Por qué? Señores, no es solamente el licenciamiento. Y aunque nosotros quisiéramos que fuera así, Sí, es no. un mundo el cual tú tienes que tener y tomar en cuenta los aspectos post de, o sea, post y pre. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que tener para que tu licenciamiento funcione de manera correcta y cuáles son los resultados que tú vas a tener para que ese licenciamiento que está funcionando de manera correcta, tú lo apoyes continuamente? Y es que voy Exacto. a dar un punto muy importante, ¿no, Ricardo? Sobre todo para los clientes que cuando nos marcan o llegan a nosotros nos preguntan solo por el licenciamiento. No es solamente el licenciamiento, señores. Es correcto. Quisiéramos, o sea, que fuera el licenciamiento, pero va mucho más allá. Por eso es que las recomendaciones que nosotros hacemos, las recomendaciones que nosotros hacemos van mucho más allá. Porque no solamente que te queremos vender un servicio, No. te queremos vender de manera proporcional lo que tú tienes que hacer para que ese licenciamiento funcione de manera correcta. Sí, e informar con todo, como dices, los requerimientos y después cómo va a trabajar para que te sientas acompañado, te sientas que todo lo que digamos se te está vendiendo, no nada más el licenciamiento, sino lo que debes de adquirir es para mejorar, siempre obviamente que sea una mejora, que sea una manera mejor de trabajar de lo que ya tienes, ¿no? No porque sea mal actualmente, sino porque pues siempre necesitamos esa parte, ¿no? Mejorar dentro de nuestras actividades. Y esto es lo Totalmente que de les va acuerdo, a brindar Ricardo. esa parte del RP, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que en base a la información vamos mucho más allá, ¿eh? Porque no solamente nos ponemos en la posición de un asistente técnico comercial, sino también nos ponemos en tus zapatos como cliente, ¿eh? Que lo que compres lo estás comprando de manera correcta y que va a tener el funcionamiento que tú esperas, el alcance que tú necesitas para tu empresa, para que éste funcione de manera correcta. Bueno, Ricardo, ya una vez hablado de todo esto, vamos a hablar un punto muy importante, pero no menos que los demás, ¿eh? Rapidito, la Construbase. Perfecto. La Construbase es una base de datos propia de Neodata, en la cual mes a mes, aproximadamente entre el día 15 y 18, quizá 20 por muy tardar, sale en la página y va actualizando costos, va actualizando conceptos, insumos e incluso el Intelimat. El Intelimat es una herramienta que nos permite de manera gráfica pues validar y calcular zapatas, salidas, tanto de hidrosanitario como eléctrico, no sé, dados, bueno, tiene demasiados. Comenzó con, si no me recuerdo, 22 Intelimat, quiero decir conceptos que se calculan con Intelimat, y actualmente son casi 200, 192 si no mal recuerdo. Y obviamente esto ayuda, ¿por qué? Porque de manera gráfica en la Construbase
¿sí? Se calcula, se hace un análisis y al final el programa nos arroja todo lo que es la tarjeta. Entonces es muy sencillo y esta es gratuita, les digo, cada mes aproximadamente por temprano, me refiero en el mes, como en el 13, 14 del mes, día 13, 14, por muy tarde como por el 20 va saliendo y va teniendo todas esas actualizaciones. Yo creo que con muchas personas que he platicado tiene o les ayuda a realizar un presupuesto en un 80, 90% y ya solamente ese 10 pues es el adecuarlo a la particularidad de cada uno de los proyectos que requiere ya en su detalle, pero es una herramienta que pueden ocupar tanto para precios como para elaborar un presupuesto. Ok, ¿y dónde encontramos la información? En www.neodata.com.mx. A través de la pestaña descarga, tú vas a poder descargar la Construbase actualizada. Ya saben, señores, para aquellos clientes que nos marcan y nos dicen, oye, por favor, ¿me puedes enviar la Construbase? Bueno, ya saben dónde poderla descargar, ¿va? Entonces, en base a toda la información que ya les comentamos, vamos a hacer el cierre. De verdad que nos complace mucho tenernos en nuestro espacio acá de Neodata, brindándole toda la información, esta información maravillosa que tu cliente y nosotros como proveedores debemos darte. De verdad que ha sido un placer. Espero que hayas ampliado un poco más tus conocimientos en los temas de bases y configuraciones de bases locales para que manejes de manera idónea la información y asimismo configures la misma de manera correcta. Es correcto, Jesús. Y bueno, y recordarles, ¿no? Que siempre, pues, tanto por redes sociales como por celular, estamos al pendiente de algún apoyo, algún soporte que requieran en estos rubros, pues que no duden en contactarnos para poderlos apoyar. En todas nuestras redes sociales estamos como Neodata Querétaro. De verdad, si quieres escribir un mensaje a través de esas redes, igual vas a ser atendido. Y nuestra línea directa es 442-831-8183. Perfecto. Okay. Bueno, pues, hasta luego. Más, yo no tengo más nada que decir, ¿eh? Perfecto. Pues nos estábamos viendo. Hasta luego, que estén muy bien.